Si en anteriores vídeos repasamos la complicidad de los Estados Unidos en el yihadismo internacional y con el propio Bin Laden, en esta ocasión voy a hablaros del atentado en sí. Bueno, esto es una reflexión personal. En primer lugar, ¿quién no iba a pensar en un autoatentado? Cualquiera que eche un vistazo al incidente del Golfo de Tonkin, al hundimiento del acorazado Maine, al asesinato de Kennedy, repito, cualquiera ante un atentado como el 11S debería considerar la posibilidad de que fuese un trabajo interno. Y por supuesto, esa posibilidad se vio reforzada con la aparición de pruebas falsas. Y por pruebas falsas me refiero, por ejemplo, al pasaporte de Mohamed Atta, el líder de la célula que perpetró el ataque. ¿Qué tiene de extraño el pasaporte de Atta? Pues que, como leemos en The Guardian, fue encontrado por el FBI, intacto, entre los escombros de las Torres Gemelas. De modo que nos tenemos que creer que después de esto, el pasaporte de Mohamed Atta acabó entre los escombros de las torres que tenían este aspecto, y sin sufrir el menor daño. Hace falta medio segundo para darse cuenta de la absoluta imposibilidad de esto. Y como es imposible, el pasaporte tuvo que ser colocado entre los escombros a posteriori. Otras pruebas falsas, supuestamente abandonadas de forma negligente por los terroristas, incluyen material inculpatorio y demás. Leed el artículo por vuestra cuenta. Si tenéis dificultades con el inglés, podéis recurrir a cualquier traductor en línea. Claro que, si hablamos de negligencia por parte de la célula que perpetró el atentado, tenemos que hablar del Club de Florida. Según informaron muchos medios en Estados Unidos, yo os dejo un artículo de CBS, la noche del 10 de septiembre de 2001, 3 hombres fueron a un club de striptease. Gastaron cientos de dólares en strippers y alcohol, que está prohibido para los musulmanes, hablaron de lo poco que les gustaba Estados Unidos y advirtieron: ya veréis mañana, América va a ver sangre. Después de eso, en lugar de pagar con efectivo, pagaron con tarjeta para dejar rastro y se olvidaron una copia del Corán. Si alguien se cree que el pasaporte de Mohamed Atta podía sobrevivir a la bola de fuego y al derrumbe de las torres, y si alguien se cree que los terroristas o alguien conectado con ellos fue un día antes a un club de striptease, se emborrachó, avisó de lo que iba a pasar y se dejó su copia del Corán, si alguien puede creerse este nivel de negligencia en los terroristas que perpetraron el ataque más sofisticado en la historia de los Estados Unidos, necesita atención médica urgente. Pero si fuera negligencia, los terroristas no son los únicos. Ahora vamos a hablar del FBI. La cadena CBS también informó que algunos de los terroristas compartieron piso con un informante del FBI. Y el paralelo con el atentado de 1993 es inevitable. En 1993 hubo un atentado contra las Torres Gemelas, un coche bomba en el aparcamiento. Según informó en su momento The New York Times, el FBI tenía un informante que les había estado avisando de todo lo que se cocía. Pero en su descargo hay que decir que para el 11S, el FBI acababa de perder a su mayor experto antiterrorista. John O'Neill había pasado casi 20 años investigando a Al-Qaeda, desde el atentado del 93, pero dimitió de su puesto y para agosto de 2001 fue contratado como jefe de seguridad de las Torres Gemelas. Como vemos en este artículo de la revista New Yorker, un periodista amigo suyo le dijo: bueno, al menos no van a poner otra bomba. A lo que O'Neill contestó que seguramente volverían para terminar el trabajo. El atentado le pilló fuera,
pero después del primer impacto corrió al interior para ayudar en la evacuación, y eso le costó la vida. Para quienes todavía sean capaces de aceptar la historia que nos contaron sobre el 11S, añadiremos un tercer grupo de chapuzas: los medios de comunicación. En primer lugar, abandonaron su obligación de informar y de investigar. En segundo lugar, todo apunta a que algunos desempeñaron una función más oscura. El 11S en Nueva York hubo 2 aviones, pero fueron 3 los edificios que se derrumbaron. Los edificios del World Trade Center 1 y 2, las Torres Gemelas, y también el edificio número 7, que no recibió ningún impacto por parte de los aviones y que solo se vio afectado por pequeños fuegos aislados. Pues bien, este edificio también se vino abajo, horas después de las torres, y minutos después de que la BBC informase de su derrumbe. ¿Y cómo pudo la BBC informar de que el edificio 7 se había derrumbado antes de que se derrumbase? La BBC se escudó en un error que parecía provenir de la agencia Reuters. Y si el edificio no se hubiera derrumbado, o si la información se hubiera referido a otro edificio, podríamos creerlo y sería comprensible. El problema es que el edificio sí que se derrumbó. La información que transmitieron era correcta, por lo que no se trata de un error, sino que se trata de haberse anticipado a los hechos. Esta metedura de pata, si es que eso es lo que fue, contrasta con la eficiencia de los medios de comunicación en otras tareas. Por ejemplo, a la hora de señalar al inductor de los ataques, Bin Laden, y a los secuestradores. Tan eficientes fueron que parecía que simplemente habían echado mano de una historia ya preparada con antelación, pero tampoco exenta de errores. 4 de los supuestos secuestradores estaban vivos y fuera de los Estados Unidos. Si esto fue un autoatentado, una operación de falsa bandera, debe haber sido la más chapucera de la historia. Si esto lo han hecho las agencias de espionaje, vemos que el nivel de los agentes secretos no está a la altura de James Bond, sino más bien a la de Mortadelo y Filemón, Austin Powers o Anacleto, agente secreto. Pistas falsas, informadores que no informan, agentes del FBI que no hacen nada, gente que se hace pasar por islamista para levantar la liebre un día antes, secuestradores que no lo son, y medios de comunicación con premoniciones y visiones del futuro. Y por si fuera poco, fenómenos que desafían las leyes de la física. Pero de eso hablamos otro día.